estaré compartiendo la palabra que se llama reconozcamos al Dios generacional. Vamos a Éxodo capítulo 4, versículo 4. Entonces dijo Jehová a Moisés, extiende tu mano y tómala por la cola. Y él extendió su mano y la tomó y se volvió vara en su mano. Por esto creerán que se te ha parecido Jehová, el Dios de tus padres, el Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. Aquí encontramos al Dios generacional. Cuando Dios le dice el Dios de tus padres, aquí Dios no se está refiriendo al papá o a la mamá de Moisés, a los padres naturales, biológicos, sino a los patriarcas, a los padres espirituales de él y nuestro. Y dice, el Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. Ahora pasemos al 3, versículo 14 y 15. Respondió Dios a Moisés, yo soy el que soy. Y dijo, así dirás a los hijos de Israel, yo soy, me envió a vosotros. Además dijo Dios a Moisés, así dirás a los hijos de Israel, Jehová el Dios de vuestros padres, el Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob, me ha enviado a vosotros. Este es mi nombre para siempre. Con él se me recordará por todos los siglos. Miren esta última palabra de Dios, los últimos renglones de este versículo 15. Este es mi nombre para siempre. Con él se me recordará por todos los siglos. ¿Qué nombre? El yo soy. Pero está incluido lo que le dice en el versículo 15. El Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. El Dios generacional es el Dios que libera. Dios liberó a Abraham en 3 áreas, por así decirlo. Dios hizo una liberación triple en la vida de Abraham como nuestro padre en la fe, para que nosotros también seamos partícipes de lo mismo que Abraham fue partícipe. Génesis capítulo 11, versículo 27 al 28. Estas son las generaciones de Taré. Taré engendró a Abraham, a Nacor y a Harán. Y Harán engendró a Lot. Y murió Harán antes que su padre Taré, en la tierra de su nacimiento, en Ur de los Caldeos. Graben ese nombre de esa ciudad, Ur de los Caldeos, porque más adelante estaremos conociendo un poco más de qué era Ur de los Caldeos. De allí Dios sacó a Abraham. Dios liberó a Abraham de Ur de los Caldeos. Pasemos al capítulo 15, versículos 6 y 7. Y creyó a Jehová y le fue contado por justicia. Y le dijo, yo soy Jehová que te sacó de Ur de los Caldeos para dar a heredar esta tierra. Vea lo que Dios le dice. Yo soy quien te saqué ¿de dónde? De Ur de los Caldeos. A veces no le ponemos la debida atención, no abrimos los ojos como debemos abrirlos a esas actuaciones de Dios. Y cuando no lo hacemos como debemos hacerlo, nos perdemos la revelación que hay en ello. También Dios libera a Abraham de sus generaciones idólatras y perdidas. Por eso leímos el versículo 27 al 28. Porque en estos hechos se esconden revelaciones para nosotros. Más que revelaciones, hechos, actuaciones de Dios también en nosotros. Dice el versículo 27 de Génesis. Estas son las generaciones de Taré. Taré engendró a Abraham y a Nacor y Harán engendró a Lot. Y vea el versículo 28. Y murió Harán antes que su padre Taré en la tierra de su nacimiento, en Ur de los Caldeos. Aquí la palabra lo que nos hace ver es, ¿dónde nació Abraham? En Ur de los Caldeos. Entonces Dios, por eso en el 15:7 le dice Dios a Abraham, yo soy quien te saqué de Ur de los Caldeos. Dios hizo un corte de tajo, decimos. Dios arrancó a Abraham, no solo de Ur de los Caldeos, sino tuvo que Dios cortar a Abraham de aquellas generaciones, no solo idólatras, sino, estoy usando un término bien fuerte, pero es un término legítimo.
generaciones malditas. Leamos ahora el versículo 29 y 30 de Génesis 11. Y tomaron Abraham y Nacor para sí mujeres. El nombre de la mujer de Abraham era Sarai, y el nombre de la mujer de Nacor, Milca, hija de Harán, padre de Milca y de Isca. Mas Sarai era estéril y no tenía hijo. Miren esa información. Sarai era estéril. Esa esterilidad de Sarai o de Sara no solo nos habla de lo que Dios hizo posteriormente, que fertilizó su vientre, lo liberó, sino que nos habla, hermano, de que era una de las maldiciones que habían caído sobre Sarai, la mujer de Abraham, como consecuencia de la maldad de aquella generación. O sea que Sara trae esa maldición desde Ur de los Caldeos, como consecuencia, les decía, de cosechar a esa gente y esas generaciones los resultados de su maldad. Ahora pasemos al capítulo 12, versículo 1 al 3 de Génesis. Y haré de ti una nación grande, y te bendeciré y engrandeceré tu nombre, y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren, maldeciré. Y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. El versículo 1 dice, pero Jehová había dicho a Abraham. O sea que Dios desde el capítulo 11 estaba tratando con Abraham. Abraham o es que no le entendía a Dios el llamado o no quería hacerlo. La tercera liberación que Dios hace de Abraham, y es lo mismo que hace con nosotros, es que lo libera de aquel mundo idólatra y pagano. Un mundo, hermanos, perdido, blasfemo, incrédulo hacia Dios. Quiero leerles aquí en unas notas que tengo guardadas información que obtuve sobre Ur de los Caldeos. Se llama Ur de los Caldeos porque era la capital de la región imperial que se llamaba Caldea. Caldea fue esa civilización que le dio origen a Babilonia. Que Babilonia, hermano, existe hasta hoy. Es ese imperio perenne que a lo largo de la historia todavía prevalece. En Apocalipsis 17 y 18 nos habla de la Gran Babilonia. Ese Ur de donde Dios saca a Abraham era el equivalente al Nueva York de hoy, hablando de no de tamaño, sino de la ciudad más importante del mundo, de todo el mundo en aquel entonces. En el aspecto religioso dice esta información que Caldea, en todas sus ciudades habían empezado a tener cada una su dios, cuyos habitantes adoraban como su dueño y protector a cada dios. Y luego todos los dioses fueron adoptados como el conjunto de sus divinidades y fueron adorados a la vez en todas las ciudades. Van a ver ustedes cómo va gradual esto, cómo avanzamos para que logremos entender qué es lo que Dios hace con Abraham y con sus generaciones hasta nosotros. Lo que les hizo principalmente célebres entre todos los pueblos antiguos fue el arte de predecir lo que sucedería a cada individuo. Imaginaban los caldeos que la posición de los astros en el momento en el que un niño viene al mundo indica de antemano su destino. La principal diosa de los caldeos es Istar, adorada en Arbelas y Nínive, y era representada bajo diferentes formas y advocaciones. Ya aquí ustedes van viendo la virgen tal, la virgen de aquel país. Se le consideró y le llamaron la reina de los cielos. La principal figura de Istar es una madre con su hijo en los brazos. Vean ustedes cómo también a nosotros Dios nos libera de esa maldición. También se le llamaba Belid, Serpanid, Milita, entre varios nombres que eran uno solo de la misma divinidad. La Virgen de México, la Virgen de Canadá, la Virgen de Costa Rica, la Virgen de Nicaragua, no sé si en Nicaragua también tienen patrona. Cuando uno toma esto, descubre lo misericordioso que ha sido Dios con nosotros, de dónde Dios nos saca y lo que Dios hace con nosotros. Otro detalle, dice aquí esta información, que los caldeos fueron célebres durante toda la antigüedad como adivinos, magos y hechiceros, esto último. Los hechiceros han tenido una característica y la tendrán siempre, ¿no? Que trabajan con artificios
Ningún hechicero puede trabajar sin una imagen, sin tener un muñeco. Y a esos muñecos les hablan y unen su pensamiento y sus sentimientos al espíritu de esos muñecos, de esos artificios. Vean esto. A los caldeos se remonta la creencia en los hechizos como el mal de ojo. Yo le decía a la iglesia central hoy, que si usted le rociaron ruda y licor, alcohol, tiene que ser liberado hoy. Mire de dónde vienen esas, que uno dice supersticiones, no solo son supersticiones, son hechizos, talismanes y amuletos que hasta hoy, dice, todos los pueblos civilizados han adoptado y que persisten todavía en el oriente y aún en los países occidentales entre la gente de escasa instrucción espiritual, dice, y académica. Entonces, mire de dónde Dios saca a Abraham. Esa gran obra que Dios hace en nuestro Padre y en nosotros, por supuesto. En sí, hermanos, esa sociedad y esas generaciones de Ur de los Caldeos, de donde Dios corta a Abraham, se caracterizaban por ser idólatras. La información que leía es que los que inventaron el politeísmo, la adoración a una diversidad de dioses, fueron los caldeos. Poli de varios y teísmo dioses, varios dioses. Y eso ofendió mucho a Dios, hermano. Por eso Dios decidió extraer a Abraham de ahí. Hoy el politeísmo está disfrazado de otra aferración espiritual y es el policreísmo. ¿Han notado ustedes que la gente está creyendo en un montón de cosas? Y hay algo que a la gente la tiene en ruina espiritual. Para muchos cristianos ya este no es el libro supremo, no es el libro que rige su vida. Para muchos cristianos hoy su Biblia es esto. Esta es la Biblia de la gente. Es innegable lo que voy a afirmar. Es indiscutible. Pero esto es lo que más lee la gente todos los días. ¿Qué le parece si la gente leyera todos los días esto? ¿Cómo estarían? Pero como la gente le ha dado la espalda a Dios, no es para darle fama, pero hablar con autoridad, con la verdad. Pero el diablo está triunfando. El demonio, hermano, le está dando resultado a la estrategia. Ese espíritu que viene persiguiendo a la humanidad, el espíritu de idolatría, hermano, de politeísmo, de apartar a la gente de Dios. Esa sociedad, hermano, esa familia de Abraham, hermano, eran idólatras hasta los tuétanos. La sustancia de su fe, esa era la idolatría. Y no solo eso, sino la práctica de abominaciones terribles. Y Dios cortó de tajo, decía Abraham. Uno lee el texto y se queda ahí como con una lectura, un sabor a historia nada más. Pero son hechos poderosos. Dios de ahí nos corta. Para mí es el hecho más grande que Dios, o sea, es lo más grande que nosotros podemos celebrar de Dios para nuestras vidas. Hoy la gente se dedica a celebrar que sus logros, su carro, su casa, su trabajo, su graduación, su profesión, todas estas cosas. Pero la bendición más grande que tenemos de Dios es esta, hermano, lo que Dios hizo con nosotros, de dónde nos sacó. Y eso es lo que Dios quiere, que veamos la actuación de Dios en nuestras generaciones. Génesis 12, vuelva a leer, dice el versículo 2, haré de ti una nación grande y te bendeciré, engrandeceré tu nombre y será bendición. Y ve al 3, bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren maldeciré. Y aquí está, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Por eso le decía que la palabra que usé es fuerte y seguiré usando, aquellas generaciones malditas. Es que ni para mí es agradable usar esa palabra, pero esa es la palabra correcta en relación a lo que Dios hizo, a la actuación de Dios. Le dio vuelta a la situación Dios. A partir de aquí Dios le dice, en ti serán benditas todas las familias de la tierra. Pero el diablo en este tiempo final está logrando apartar a las familias, a la gente de este pacto generacional de Dios, hermano. Y esta palabra lo que nos plantea o se propone es despertarnos a nosotros para que actuemos, para que ya no seamos más descuidados, más tolerantes incluso con la familia, hermano. Para que seamos valientes, guerreros, activos, seamos intrépidos y audaces con rescatar la familia. Terminamos. Señor, gracias te damos por la palabra que nos da
luz, nos da revelación, entendimiento. Gracias, Señor, porque con tu palabra despiertas nuestros corazones y nuestros espíritus para cumplir nuestra parte en el plan generacional que tú tienes, Dios, para las generaciones nuestras. Levantamos nuestras manos a ti, Señor, para recibir de la gracia que necesitamos, para activarnos en esa gracia, para ordenarle a nuestras generaciones que obedezcan, que le sean fieles, que guarden tus mandamientos, Señor. Para que, como tú dices aquí en Génesis, para que Jehová haga venir lo que ha hablado, lo que ha prometido. Gracias, mi Dios, en el nombre de Jesús. Amén. Descubre una nueva forma de vivir la fe. Iglesia Parucía Virtual, un espacio de amor y conexión. ¿Tienes dificultades de tiempo, trabajo, distancia u otros motivos razonables para asistir físicamente a una congregación local? En Parucía Virtual encuentras tu espacio propio y una familia espiritual para crecer juntos en la fe del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Para nuestro Dios no existen barreras ni fronteras. Él nos ha provisto este tiempo y esta manera para que, a pesar de las distancias, formemos juntos una gran familia de creyentes alrededor del mundo. En Parucía Virtual disfrutarás a cualquier hora y desde donde te encuentres de las siguientes bendiciones: devocionales diarios, predicaciones y cultos en vivo, enseñanzas bíblicas, contacto pastoral, entre otras.